Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La conversión es descrita en la Biblia como un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Las personas que comienzan a acercarse al Señor, congregándose y relacionándose con el pueblo de Dios, pueden ser considerados como bebés espirituales que necesitan de mucha atención y cuidado. De lo contrario, corren el riesgo de morir antes de que su caminar con Cristo llegue a la madurez. Gran parte de la responsabilidad en este proceso recae sobre la propia membresía de la iglesia y en especial en el liderazgo, que debe velar por el desarrollo adecuado de la vida espiritual de los que vienen por primera vez a los pies del Señor. La llegada de un recién nacido al hogar trae consigo una revolución en todas las áreas, perturbando el status quo de la familia. No se duerme de la misma manera, pues el bebé necesita atención aún en la madrugada. La pareja no puede salir a pasear como antes, ni tampoco asistir a los lugares frecuentados en el pasado. Los bebés dependen totalmente de sus padres para todo. Necesitan que le lleven la comida a la boca, tienen que ser cargados para ir de un lugar a otro, hay que bañarlos, limpiarlos y estar al tanto de ellos en todo momento. Son totalmente egocéntricos e ignorantes del hecho de que alguien más tiene necesidades. Además, expresan sus exigencias con métodos socialmente inaceptables como llorar, patear, gritar incontrolablemente, porque es la forma de comunicación que tienen disponible. Sin embargo, ellos reconocen de inmediato quiénes le brindan cariño y quiénes son indiferentes a sus necesidades. Esta situación puede ilustrarnos gráficamente lo que sucede con aquellos que se acercan por primera vez a una iglesia, dando los primeros pasos en su caminar cristiano. En esos primeros momentos, las personas generalmente se dan cuenta de las verdaderas intenciones de los que están a su alrededor, y es de vital importancia no solo decir, sino demostrar a través de nuestras acciones cuánto interés tiene el Señor en que los pecadores vengan a Él con fe. Así que se necesita algo más que dedicación para guiar un alma a Cristo. Se necesita sabiduría. Y el propósito de este estudio es enseñar cómo dar atención y seguimiento a las personas nuevas, a aquellas que están visitando recientemente nuestros templos, casas de oración, etc. No obstante, antes de entrar de lleno en el tema, es bueno dejar claro que no todas las personas reaccionan igual a los mismos tratos y tampoco las circunstancias en que se desenvuelve una situación determinada es la misma para todos los casos. Algo que pudiera funcionar con uno no serviría para otro y viceversa. Así que no pretendemos con este estudio mostrar la clave inequívoca para tratar a una persona nueva, sino brindar herramientas útiles para que cada uno, conforme a su contexto, su carácter y su visión, las utilice bajo la dirección del Espíritu Santo, que da sabiduría a los que se la piden. Lo primero que debemos tener en cuenta al acercarnos a las personas es nuestra motivación. ¿Qué nos mueve? ¿Qué queremos lograr? Por supuesto que en nuestro caso es el interés de que esa persona conozca a Dios y se entregue a Cristo. Pero aunque debemos ser intencionales en ese sentido para no desenfocarnos del propósito, allegarnos a alguien solo para convertirlo en cristiano puede ser contraproducente en algunos casos. La gente puede notar que nuestro interés no va más allá de lo religioso, cuando lo que buscan realmente es una preocupación genuina por todas sus necesidades, incluyendo las espirituales. Es por eso que, en cuestión de motivación, debemos comprender que las personas nuevas necesitan amor. Jesús es nuestro ejemplo. Dice el apóstol Juan en su evangelio acerca del Señor que, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Pablo testificó de su amor hacia los creyentes de Tesalónica diciendo: tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Toda la ayuda que ofrezcamos debemos darla con una actitud de amor y aceptación total, aun cuando la persona no responda como esperamos. Si demostramos nuestra decepción por la persona con alguna mirada de desprecio o de indiferencia, ésta asumirá que Dios también está decepcionado de ella. Los discípulos de Jesús
Le dieron muchas razones para que se molestara con ellos, pero él siempre los amó. El amor incondicional es muy raro en nuestro mundo, pero debemos proyectar ese modelo a las personas nuevas. De esa manera, ellos entenderán el amor incondicional de Dios y cómo Él nos acepta tal y como somos. Claramente, el deseo de Dios es que nos parezcamos más a Jesús y crezcamos en santidad. Sin embargo, Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor es completamente perfecto. Sigamos la exhortación que nos da el apóstol Pedro. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Dedica un tiempo a conversar con los nuevos sobre sus actividades, amigos, trabajo, estudios y familia, estando siempre atento por si se presenta la posibilidad de ofrecer algún consejo bíblico o sencillamente para hacer una oración. Nosotros necesitamos demostrar nuestra preocupación por su vida entera y no solo por el área espiritual. Debemos amarlas no de palabras, sino con hechos y en verdad. Y eso no se puede fingir por mucho tiempo. Tiene que ser genuino para que dé su fruto. Como creyentes maduros, tenemos que pasar tiempo con las personas nuevas, pues la prioridad de ellos es desarrollar una relación de amor con Jesús, y eso solo lo harán a través de una relación con nosotros. Es puro sentido común. El que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ellos han sido amados por Dios para estar en comunión con Jesús. Pero todo lo que verán de Jesús al inicio será lo que nosotros seamos capaces de mostrarles con nuestras acciones. Si queremos que conozcan el amor de Dios por ellos, tienen que conocer primero nuestro amor. Una vez entendida cuál debe ser nuestra motivación, veamos en segundo lugar que las personas nuevas necesitan una buena alimentación. Los padres no le dan pollo con papas fritas a los bebés, ni dejan que entren en la cocina cuando quieran para comer todo lo que se encuentren en cada olla destapada. Los recién nacidos necesitan la comida apropiada en los intervalos de tiempo apropiados para que los puedan digerir y haya un crecimiento saludable. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Pablo lo dejó claro cuando dijo a los pastores de Éfeso: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Si queremos ver crecer en el Señor a aquellos que se están acercando, debemos instruirnos en las Escrituras. Pero es importantísimo hacerlo con sabiduría, pues ir demasiado rápido o demasiado lento puede ser perjudicial. El autor de la epístola a los Hebreos reconoció que hay un tipo de alimento para los que tienen madurez y otro para los que aún no la tienen. Y ese alimento está relacionado con la enseñanza que deben recibir de la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos, por ejemplo, ser sabios al ayudar a las personas nuevas a saber dónde empezar a leer la Biblia. Quizás el Evangelio de Marcos puede servirles para conocer a Jesús y resaltar las bases de la salvación. O quizás el de Lucas le permita ver todos los acontecimientos del ministerio terrenal de Cristo y su interés en los que no pertenecemos al pueblo de Israel por nacimiento. Necesitamos entender el trasfondo religioso del que proviene la persona y el conocimiento previo que tiene de la Biblia. Si dedicamos el tiempo necesario para mostrar nuestro amor y nos relacionamos con la persona, entonces podremos aprender sobre ella y seremos más eficientes a la hora de mostrarles la verdad bíblica. Para algunos será más adecuado comenzar por Génesis, otros necesitarán Filipenses y otros Apocalipsis. Lo importante es ser instrumentos de Dios para despertar el interés por las Escrituras y que encuentren la respuesta a su necesidad en la palabra de Dios.
Recuerda siempre mostrar amor. Asegúrate de que esa persona tiene su propia Biblia. Y si no la tiene, puedes comprarle una. No seamos como aquellos que describe el apóstol Santiago, que dicen, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Una Biblia es un excelente regalo para aquellos que inician el camino cristiano, pues estarían recibiendo algo que quizás nunca han tenido y les estarás dando la oportunidad de conocer los misterios del reino de Dios a través de esas páginas. Ahora bien, el ocuparse de la alimentación espiritual de una persona nueva no consiste solamente en invitarla a que participe de la escuela sabática o estimularle a escuchar el sermón de cada culto, sino también en leer y estudiar la Biblia según sus propias necesidades. El estudio bíblico personalizado es uno de los mejores medios para enseñar a una persona. Existen muchas y variadas formas de llevar a cabo esta actividad. Algunos prefieren reunirse en pequeños grupos en un hogar o en la iglesia, otros prefieren hacerlo más privado. Hay quienes están a favor de cortos periodos de tiempo, mientras que otros disfrutan de horas sumergidas en los fundamentos doctrinales, etc. Sea cual sea la manera, el propósito es el mismo: aplicar la palabra de Dios a la necesidad puntual de cada persona. El estudio bíblico provee un espacio para preguntar sin temor a la multitud o a ser mirado como ignorante, permite progresar en el contenido de las Escrituras al ritmo de cada cual y facilita la tarea de aplicar lo aprendido a la situación específica que vive el que es instruido. En fin, se brinda el alimento apropiado en los intervalos de tiempo apropiados. A continuación, quisiera compartirles algunos consejos útiles para facilitar el desarrollo de los estudios bíblicos grupales. Número 1, trate de que los grupos tengan un número de personas tal que no impidan la participación de todos sus componentes. Cuando los grupos son muy grandes, hay menos oportunidad para hacer preguntas, debatir y llevar el tema a la necesidad puntual de cada uno. Número 2, es importante que examine previamente el pasaje que se estudiará para ayudar al grupo a entenderlo mejor. Sin embargo, esto no significa que debe usar el debate grupal para compartir todo lo que aprendió. Si lo hace, las personas pueden sentir que sus opiniones no son valiosas porque no saben tanto como usted. Debe guiar el aprendizaje de modo que las personas se acerquen lo más posible por sí solas al entendimiento de lo que se estudia. Número 3, anime a las personas a orar y pedirle ayuda al Señor antes de comenzar el estudio. Cuando termine, agradezca a Dios por lo que han aprendido y pídale que les ayude a aplicarlo en la vida diaria. Esto mostrará la dependencia que debemos tener de Dios al estudiar las Escrituras y les ofrecerá un modelo de oración para su práctica privada. Número 4, haga preguntas abiertas sobre el pasaje que estén estudiando, de modo que las personas se motiven e interesen por el tema, tratando siempre de que se mantenga la interacción. Número 5, el propósito del estudio bíblico es hacer un examen del pasaje para descubrir las verdades que el Señor expresa en él y permitir que influyan en nuestra vida. Así que asegúrese de que existe un equilibrio en el debate en cuanto a la comprensión y a la aplicación del pasaje. Número 6, debe asegurarse de que nadie domine la discusión, sino anime a los que están callados a compartir sus puntos de vista, recordando siempre que algunas personas, en vez de hablar, prefieren escuchar y pensar en lo que se les dice. Por último, el número 7, anime y cree un ambiente seguro para el debate. Es importante que todos se sientan cómodos para compartir sus opiniones. Las personas necesitan saber que otros las valoran y que escuchan sus criterios. Ahora bien, esto no significa que todas las opiniones sean igualmente ciertas y útiles. Si el debate se aleja demasiado del pasaje, usted debe volver a centrarlo en el tema principal. Estos puntos son muy importantes y deben ser aplicados según el contexto y el entendimiento de cada líder. Es necesario que se prepare y dedique tiempo para el estudio individual del texto que va a compartir, pues hoy en día las personas no son ignorantes, sino que están preparadas y pueden cuestionar la verdad de las Escrituras. Pida siempre ayuda al Espíritu Santo y confíe en que, si se ha preparado adecuadamente, podrá bendecir mucho a aquellos que lo escuchan. En tercer lugar,
las personas nuevas necesitan establecer relaciones. Muy pocas personas se convierten al evangelio leyendo un tratado cristiano o escuchando un mensaje en la radio o la televisión. La mayoría de los que hoy pertenecemos al pueblo de Dios hemos llegado a ser miembros del cuerpo de Cristo gracias a que un familiar, un amigo o alguien cercano a nosotros nos compartió el mensaje de vida. Y por la confianza que teníamos en esa persona, creímos a su palabra. Fuimos aprendiendo más y más hasta que probamos por nosotros mismos lo que es el gozo de la salvación. Generalmente la palabra de un extraño no es aceptada como la palabra de un conocido. Así que si queremos que las personas nuevas que se están acercando al Señor crean en lo que les compartimos, primero debemos establecer una relación de amistad que permita ganarnos su confianza. En este sentido, no debemos olvidar lo que hablamos al principio referente al amor. Recuerde que si no actuamos con amor, eso se notará. Y lejos de acercar más a la persona a Cristo, quizás la alejemos con nuestra actitud. Uno de los métodos más efectivos para establecer buenas relaciones y mostrar interés genuino en las personas es la visitación en los hogares. Una de las ventajas de este tipo de ministerio privado es que hay cosas que no se pueden tratar explícitamente en público que se prestan para ser tratadas en un contexto más íntimo. Hay cosas que dichas públicamente pueden ser malinterpretadas, pero totalmente apropiadas y útiles cuando se hablan a una persona. La visitación es un instrumento en las manos de Dios para la salvación de las almas y el mantenimiento de la vida espiritual. Puede ser este el medio que el Señor utilice para hacer que las personas nuevas encuentren el camino a la salvación. La visitación es un medio ideal para incrementar la calidad de la relación entre la persona nueva y aquella que la atiende. Las conversaciones, las preguntas, el ambiente, todo es conveniente para que se acerque con más confianza y para conocerse mejor el uno al otro. Es con un contacto de este tipo que se puede percibir mejor las circunstancias espirituales, las pruebas y tentaciones, las luchas y dudas que afectan el alma de las personas. Puede ser el contexto en el que se adquieran tal conocimiento de la vida de la gente que permita traer a tiempo una palabra de aliento. Muchísimas cosas solo pueden ser conocidas hablando en privado. La gente puede tener un rostro que comunique muchas cosas estando en la iglesia, ya que la comunión con otras personas puede ayudar en ese sentido. Pero hay muchos asuntos particulares que solo se pueden conocer en un contexto privado y la visitación provee ese espacio. ¿Han visto algún médico tratando a sus pacientes de una manera pública? Un doctor puede dar una charla llena de información general muy útil, pero es solo cuando conoce el caso particular de su paciente que puede aplicar la medicina correcta. En el caso de la cura del alma es similar. Cada quien tiene su condición particular. Siguiendo con la ilustración del doctor, ¿por qué te hace preguntas el doctor? Porque quiere conocer información útil que de otra manera no podría saber. La mera observación no le va a decir cuáles son tus hábitos de alimentación, de sueño y de ejercicio. La mera observación no le va a decir el tipo de sensación que experimentas en determinado lugar. Hay cosas que tienes que comunicar para que el médico conozca y no tiene ningún sentido comenzar a decirle mentiras al doctor. No tiene sentido que le digas que te duele una mano cuando es el pie el que te duele. No tiene sentido que le digas que estás bien cuando sientes una gran debilidad y mareos. Vas a decirle exactamente lo que sientes y lo que padeces. Pues algo similar debe ocurrir cuando las personas nuevas son visitadas. Quizás puedas observar muchas cosas en sentido general, pues los distintos contactos y encuentros que tienes con ellas pueden ayudar a detectar y conocer ciertas cosas. Pero nada es más particular que la conversación que se lleva a cabo en una visitación en los hogares. Se ha de procurar establecer una relación tal que permita una conversación fluida, con la confianza necesaria para compartir temores y preocupaciones del corazón que puedan ser confrontados y vencidos con el consejo bíblico. Si cultivas una relación de confianza al punto de poder hacer preguntas, no para satisfacer tu curiosidad, sino para conocer el verdadero estado de su alma, entonces podrás exhortar, amonestar e instruir conforme a la palabra de Dios en el problema puntual que está atravesando. Muchas cosas pueden decirse de una manera general en el púlpito o un estudio bíblico, pero hay muchas que no tocarán la conciencia de las personas
a menos que sea por el contacto directo que provee la visitación en los hogares. El propósito de la visita debe ser el bienestar espiritual de la gente. Aunque sean visitas de cortesía o de amistad, siempre su fin debe ser ponerse en contacto con las personas para saber de su experiencia cristiana y ayudarles a superar lo que les impide entregarse a Dios de todo corazón. La visita debe ser espiritual, pero a su vez informal. Una cara larga y un estilo formal no son favorables en este contexto para una conversación sobre temas espirituales. Recuerde que usted debe presentarse como un amigo cristiano, con un interés profundo en el bienestar espiritual de la persona, incluso de su familia. Ahora bien, no debemos olvidar que algunas personas no desean que les visiten en sus casas por razones diversas. Una de ellas es que tal vez no viven con el nivel de comodidad que quisieran y por lo tanto no se sienten a gusto con personas que todavía no conocen. Quizás les gusta la privacidad de su hogar y no les agradan mucho las visitas inesperadas. O simplemente no es parte de su cultura que la gente desconocida vaya por ahí entrando en las casas ajenas. En cualquiera de estas situaciones podemos usar varias alternativas para conseguir el mismo propósito. Podemos, por ejemplo, invitar a la persona nueva a otro lugar donde puedan compartir un tiempo de calidad que fortalezca su relación. Podemos hacer uso de la tecnología y realizar llamadas telefónicas o chatear en las redes sociales. En fin, el objetivo es establecer una relación personal que provea confianza para compartir el Evangelio de Jesucristo. En este sentido, la comunicación por estos medios es muy beneficiosa, pues permite estar en contacto con la gente en cualquier momento u ocasión. Un saludo, un mensaje de aliento o una palabra de bendición será siempre recibida, procurando siempre ser equilibrados para no causar molestias a las personas al llamarlas repetidamente mientras están ocupadas o realizando alguna tarea importante. En fin, cada uno debe tener sabiduría para aplicar el mejor método según sus circunstancias. Finalmente, las personas nuevas necesitan un buen ejemplo. Pablo escribió a los tesalonicenses: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. En este texto se muestra claramente cómo el ejemplo y la imitación son parte especial de la extensión del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dejó un ejemplo perfecto de cómo debíamos ser como hijos de Dios. Pablo imitó al maestro mientras predicó a los de Tesalónica. Y estos cristianos, al imitar al apóstol, vinieron a ser ejemplo para los creyentes de toda la provincia en que se encontraban. No podemos ser perfectos. Tampoco Pablo ni los tesalonicenses lo eran. Pero tenemos la responsabilidad de ser un buen ejemplo, no de perfección, sino de crecimiento en Cristo. Mientras pongamos nuestros ojos en Jesús, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Las personas nuevas que se están acercando no crecerán más allá del ejemplo que seamos capaces de darles, y ellos verán el cristianismo por la ventana de nuestras vidas. Así que, más que palabras, necesitan un modelo a seguir, tal como lo fue Cristo para Pablo, este para los tesalonicenses y estos para los de toda Macedonia y Acaya. Esto es tan importante que nos atreveríamos a decir que de nuestra integridad de carácter depende que una persona entienda lo imprescindible que es seguir a Cristo para ser salvo. Muchas personas le han dado la espalda a Dios para siempre por el ejemplo de hipocresía que han visto en algunos que se llaman a sí mismos cristianos. Es cierto que no todos los cristianos somos hipócritas, pero más que decirlo, hay que demostrarlo. Como alguien dijera alguna vez, tu vida puede ser la única Biblia que algún pecador llegará a leer en su vida. Somos el Evangelio viviente, el resultado de las buenas nuevas. Y si queremos convencer a los pecadores de que el cambio que hace Cristo es lo más maravilloso que puede existir, debemos demostrarlo con nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Cada una de estas áreas es de sumo valor para los que desean guiar y atender a aquellas personas nuevas que se están acercando. Debe ser, en primer lugar, un conocedor de las Escrituras. Alguien dijo que uno no puede dar lo que no tiene.
De igual forma, nosotros no podemos enseñar la palabra de Dios si no la conocemos adecuadamente. Por ello, debemos pasar suficiente tiempo estudiándola y conociendo al Dios de la palabra. Tampoco puede faltar la vida de oración, pues aquel que desea afirmar a otros en el camino del Señor debe ser alguien que ha conocido a Dios y ha tenido alguna experiencia especial en la búsqueda de su rostro, un testimonio de intimidad con el Espíritu Santo. Si somos discípulos que valoramos y entendemos lo imprescindible de vivir una vida conectada con Dios por medio de la oración, entonces sabremos cómo orar por esas nuevas personas para que permanezcan en el camino y reciban fortaleza para obedecer a Cristo. Es necesario también ser esforzados en esta tarea, pues una de las cosas que el enemigo trata de hacer con los que se involucran en el proceso de atender a otros en la fe es desanimarlos o distraerlos con otras cosas para que se desenfoquen y dejen abandonados a esas almas que están acercándose al Evangelio. Por tanto, debemos esforzarnos al máximo y estar dispuestos para hacer la obra del Señor. Recuerden que es como cuidar a un recién nacido que necesita nuestra ayuda en todo momento. Sobre todo, hermanos, debemos ser ejemplos en santidad, separarnos del pecado por amor a Dios y a las almas. Este es un factor imprescindible para que seamos usados como instrumento en las manos del Señor, a fin de ayudar a que nuevas almas crezcan en fe. El pecado es algo serio, y el mensaje del Evangelio proclama que en Cristo somos librados de la esclavitud y el poder del pecado. Si vivimos una vida licenciosa, estaremos pisoteando lo que nuestros labios anuncian. Un chismoso no puede ganarse la confianza de la gente, pues cuando alguno se abra a compartir las intimidades de su corazón para recibir ayuda, estará entregando sus problemas en los oídos de alguien que no va a guardar el secreto, sino que va a divulgarlo por doquier. Es posible que cuando ocurra lo inevitable y se entere de que su situación es conocida por todos en la comunidad, la vergüenza y el rechazo al amigo cristiano al que le contó su pesar hará también que rechace a Dios para siempre. Esto es solo un ejemplo. ¿Cuántas cosas podrían pasar si no hay santidad en aquellos que desean ganar un alma para Cristo? En fin, hermanos, el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo atendiendo a los que le conocieron y recibieron como Salvador. Él los visitó y les dedicó tiempo de comunión y enseñanza. Así sucedió con Mateo, el que también llamaban Leví. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los públicos tributos. Y le dijo, sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Algo parecido sucedió con Zaqueo, el cual subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Faltaría el tiempo para hablar de cómo entró en casa de Pedro y sanó a su suegra, o de sus constantes visitas a sus amigos Lázaro, María y Marta. El maestro se relacionaba con aquellos que serían sus discípulos, los amaba, les enseñaba y les dejaba un ejemplo que jamás olvidaría. Los apóstoles también afirmaron o dieron seguimiento a los nuevos. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos siguieron el ejemplo de Jesús, pues no hay mejor método de evangelización que crear relaciones estrechas con aquellos que deseamos ganar para Cristo. Ahora nos toca a nosotros dar el paso al frente, pues muchas almas están a nuestro alrededor esperando un saludo sincero y afectuoso que marque el inicio de una relación eterna. Pues recuerde que muy probablemente los rostros nuevos que hoy están a nuestro lado serán los mismos que veremos en el cielo por toda una eternidad. Dios les bendiga.